esto. Con la intro de Sí. quiénes somos, cómo... Bueno, pues vamos a empezar. Vamos con un poquito de retraso. Eh, bueno, ante todo, muchas gracias a todas las personas asistentes que habéis decidido venir a escucharnos en esta charla o ponencia que os vamos a dar desde la Asociación de la Roldana, de la que tanto mi compañera Miriam Rengel como yo formamos parte. Somos socias fundadoras. Las dos nos hemos formado con una diferencia generacional muy importante en historia del arte y las dos estamos luchando por los mismos objetivos. Yo, como os digo, además de historiadora del arte, soy gestora sociocultural. Desde hace muchos años me he dedicado al comisariado de exposiciones, a la gestión sociocultural y también soy agente de igualdad. Ahora mismo estoy trabajando para Cruz Roja como técnica de empleo y agente de igualdad, con lo cual, bueno, mi día a día, el 100% de las personas con las que trabajo son con mujeres dentro de un rango de edad muy amplio y con familias tratando la igualdad de género. Bueno, pues nada, queremos dar las gracias al Instituto de la Mujer de Andaluz que nos ha dado esta oportunidad. Y cedo la palabra a Miriam Rengel. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Yo soy Miriam y nada, pues yo trabajo como mediadora cultural en la colección del Museo Ruso y otros equipamientos culturales en Málaga. Trabajo con todo tipo de público, desde centros educativos, todos los ciclos, hasta asociaciones sociales, culturales y unidades de salud mental, pues todo siempre intentando trabajar dentro de nuestras temáticas, dentro de lo que tenemos en el museo, desde la perspectiva de género, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar presentando un poquito cómo nace la Asociación La Roldana, quiénes somos. Como no me gusta dar cosas por hecho, os voy a empezar contando un poco quién es La Roldana, por si no la conocéis, pues también estando en Andalucía y siendo La Roldana ya un personaje muy importante. Pero hasta hace poquito realmente tampoco era tan reconocida, ¿no? Pues el nombre de la asociación viene de Luisa Roldán, de Luisa Ignacia Roldán, escultora del barroco sevillano. Y bueno, evidentemente la escogemos porque es una mujer, una artista importante, ¿no? Primera escultora reconocida con un contrato, trabaja para la corte. Y bueno, pues este proyecto de la Roldana surge realmente en inicio por un change.org, con Miriam Varela, que no soy yo, otra Miriam, y Monse Amorós, dos profes, historiadoras del arte también, que quieren visibilizar o que están viendo que en los currículos educativos no aparecen mujeres artistas. Hacen una petición en Change para incluir estas mujeres en los currículos, allá por 2021, hace mucho, pero ya hace unos años, y de ahí aquí parece que un poco se ha movido la cosa, aunque poquito todavía, como siempre. Y bueno, mucha gente nos sumamos a ese Change. Ellas empiezan a hacer un perfil en Instagram para intentar reunir a otras mujeres y a otras profesionales a que se unan a este proyecto de la Roldana, que empieza siendo plataforma. Y poco a poco pues empezamos a unirnos hasta unas 100 personas, llegamos a ser en un inicio, para ese objetivo común de incluir a las artistas en el currículo educativo. Bueno, justo conseguimos en 2021, en poquito tiempo, pues movilizarnos, ¿no? Organizarnos, y con esas firmas que se reunieron, si no recuerdo mal, unas 66.000 firmas, más de 60.000 firmas, junto con otra profe de filosofía, unir esas firmas y presentarlas al Ministerio de Educación. Se consigue una reunión con el gabinete de educación de ese momento, hay también en cambio con la ley CELA, y pues se consiguen presentar esas firmas, y además ya habíamos hecho un material que ahora os presentaremos, que son los catálogos, que es un poco una guía o un intento de esa inclusión de algunas artistas, ojalá todas, pero unas poquitas al menos, ¿no?, en los currículos educativos. Así que bueno, esa reunión tuvo cierta
tuvo una gran importancia para nosotros, que era el objetivo que queríamos, ¿no? Al menos que se escuchara, ¿no? Y que se reconociera un poco eso. Em, y bueno, ahora os cuento un poquito que eso era como el inicio y el recorrido. ¿Quiénes somos? Pues ahora mismo somos unas 66 socias, porque nos constituimos de plataforma, cambiamos a asociación, para tener un poco más de peso, poder hacer ciertas cosas. Y bueno, pues somos principalmente mujeres, mayoritariamente, y digo mayoritariamente porque son 2 hombres en los 66 y los demás pues somos todos mujeres. Y somos sobre todo historiadoras del arte, educadoras, agentes de igualdad, personas relacionadas con el mundo de la cultura, las que formamos parte de esa asociación, que ahora mismo tiene una junta directiva formada por 6 mujeres, entre ellas nosotras 2, Begoña y yo, ¿no? Vale, contamos un poquito, doy paso Sí. a Begoña. Bueno, pues ¿por qué surge esta iniciativa? Básicamente por lo que os está contando mi compañera Miriam, porque, bueno, no sé vosotras y vosotros si recordáis cuántas mujeres artistas estudiasteis cuando estabais en el instituto y luego cuando pasasteis por la universidad. No sé si estudiasteis, bueno, magisterio, si estudiasteis historia del arte, bellas artes. Yo en concreto estudié historia del arte y cuando estaba en el instituto, bueno, pues creo que estudié a Mari Casat y nada más. Entonces yo me quedé sorprendida y le pregunté a mi profesor si no íbamos a estudiar más mujeres artistas y me dijo, no existen. Y yo pensé, pero ¿cómo no pueden existir? No, no existen. Me dijo, es verdad que estudié hace muchísimos años, pero bueno, aunque En mi... mis años tampoco, ¿eh? No Eso se es, da, todavía no había aunque, llegado. aunque mi generación lleva mucho con la de Miriam y con otras socias de la Roldana, veo que esta realidad sigue así. Pero bueno, yo pensé, como mi objetivo es estudiar historia del arte y lo conseguí, seguro que en la facultad voy a estudiar muchas mujeres artistas. Entonces yo tenía a mi querido profesor, no sé si alguno lo conocéis, a Calvo Serrayer, que era un excelente profesor de arte contemporáneo, y es verdad que en arte contemporáneo nos hizo ver a muchas artistas, pero no a demasiadas. Y yo igual le dije, pero no vamos a ver a más mujeres. Y me dijo, lo que no está en los libros no existe. Así que a lo mejor os tenéis que encargar vosotras de que estén en los libros. Entonces, en mi familia, mi padre en concreto, que es muy aficionado al arte, yo me puse a buscar en los miles de libros que tenía en la librería del salón de mi casa y vi uno que ponía Arte Actual. Estaba editado en el año 73. Y lo saqué y sorprendentemente había bastantes mujeres artistas. Entonces llevé el libro a mi profesor Calvo Serrarí y me dijo, bueno, eso es una excepción de mi compañero Jaime Brihuega, pero hay pocas. Y dije, bueno, pues esto hay que investigarlo. Era yo, por ejemplo, en mi caso, muy aficionada a hacer lo que llamábamos entonces pellas, pero en vez de irme de botellón como mis compis, vivía en Madrid, yo me iba al Museo Sorolla. Y me sabía el Sorolla de memoria. Y un día paseando por el jardín, digo, ya, pues esta escultura parece diferente a lo que hacía Joaquín Sorolla. Y alguien me dice, es de Elena Sorolla. Y digo, Elena Sorolla, claro, la hija de Joaquín Sorolla. Entonces nosotras lo que pretendemos aquí es que deje de haber hijas, esposas o mujeres de, porque al final yo las pocas mujeres artistas que di, que aún se siguen dando, son, ¿no? Pues la amante de Rodin, la hija de Sorolla, etcétera, etcétera. Siempre van identificadas con una personalidad masculina, ¿no? Entonces lo que pretendemos es que en los libros de texto de secundaria y bachillerato se incluyan a las mujeres en los currículos educativos. Y ya no digamos en los museos. En los museos, no sé si alguna vez habéis hecho un recuento, habéis dicho, bueno, a ver, ¿cuántas mujeres artistas hay en este o en este museo? Porque hay poquísimas. O sea, una cosa es que se creen exposiciones temporales que están muy bien para darles visibilidad, como por ejemplo ahora en el Museo de Escultura de Valladolid, al que nos han invitado a asistir también, hay una exposición que es la primera en España que dedican a la Roldana, una retrospectiva de la Roldana. Es genial. La reivindicación de la Roldana o el Prado con maestras o el Thyssen, pero son temporales. Pero ¿cuántas realmente están expuestas de manera permanente? Pues si entráis en nuestro Instagram de la Roldana, tenemos como un proyecto dentro de Instagram que todas las semanas, cada X tiempo, dedicamos un espacio y decimos, ¿cuántas mujeres hay en el Guggenheim? ¿Cuántas mujeres hay en el Prado? Me refiero expuestas de manera permanente, no que estén en los fondos. Que es verdad que en los fondos hay muchas mujeres, pero es que están en los fondos. Entonces yo vuelvo a lo que me dijo mi profesor. Lo que no se ve, no existe.
Entonces, nuestros objetivos básicamente redundan en esto que os estamos contando: visibilizar a las mujeres artistas de todas las épocas y movimientos artísticos, contar una historia del arte completa, porque al final no está completa. Los profesores, yo por ejemplo, a mí siempre me han enseñado el arte abstracto partiendo de Kandinsky. Y parece que Hilma af Klint, por ejemplo, no ha existido. Y la primera obra de arte abstracto, como muchas y muchos de vosotros sabréis, la creó ella, ¿no? Entonces están olvidadas. Y analizar y valorar sobre todo el papel de las mujeres artistas en la historia, sin contextos sexistas ni discriminatorios, ¿no? Equilibrando la narración entre biografía y obra. ¿Qué quiere decir esto? Pues volvemos a lo mismo, que hoy, por ejemplo, el Museo Sorolla, a día de hoy es verdad que tiene ya, gracias a Dios, una parte dedicada solamente a Elena Sorolla y está contextualizada, pero en la mayoría de los casos, cuando nosotras estudiábamos y ahora también, las pocas mujeres artistas se vinculaban mucho más con su biografía que en su trayectoria artística, ¿no? Sabéis que en muchos casos hablan, en el caso de Artemisia, de la violación que tuvo, etcétera. No tenemos nada más que pedir a nuestro alumnado que busque un artista en Google y la primera información que suele aparecer de ese artista tiene más que ver con su vida personal que con su aportación a la historia y al mundo del arte, que no es que no tenga que contarse nada de su vida personal, igual que de Picasso y de otros artistas súper conocidos hombres, aludimos siempre a su vida personal porque influye al final sobre su obra, pero en el caso de las mujeres ese peso, el de la vida personal, es superior que al de la vida profesional. ¿Cómo podemos colaborar contigo? Bueno, como no sabemos de qué sector provenís, si venís de educación, de cultura, de arte, si sois profesores, profesoras, etcétera, etcétera, o de museos, bueno, pues siempre que pertenezcáis, por ejemplo, a un espacio educativo, instituto, etcétera, y tengáis los mismos objetivos que nosotras, que es acercar la coeducación, queremos que sepáis que podéis contar con nosotras. Podemos realizar charlas, talleres, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, con museos, estamos ahora ayudando a, de alguna manera, organizar el discurso expositivo para que sea coherente y haya igualdad de condiciones respecto a la exposición de hombres que de mujeres. Entonces, en este sentido, por ejemplo, ahora estamos empezando a colaborar con un museo de Gran Canaria que van a abrir y nos han pedido nuestra colaboración para que su discurso expositivo esté equilibrado y haya una historia del arte real y completa. ¿Por qué o para qué coeducación a través de la historia del arte? Bueno, pues para incorporar referentes femeninos y que al final nuestro alumnado tenga esos referentes, porque yo creo que a día de hoy a la mayoría de los niños y las niñas les preguntamos, dinos artistas, y nos empiezan a decir Dalí, Picasso, Velázquez, Goya, Leonardo da Vinci, o sea, casi todos son nombres de hombres. Pero de mujeres, ¿cuántas realmente saben? Porque quitando, por ejemplo, a Frida Kahlo, que está, o sea, el marketing que tiene detrás, claro, ¿por qué conocemos a Frida Kahlo? Porque tiene un marketing detrás inmenso, todo es Frida Kahlo ahora, chapas, bolsas, de todo. Entonces, bueno, para divulgar a las mujeres artistas, dotándola de la misma importancia que los hombres, y como os decía antes, que no estén siempre supeditadas respecto a las figuras masculinas. Es decir, que Camille no sea la amante de Rodin, que Elena Sorolla no sea la hija de Joaquín Sorolla, que Lee Krasner no sea la mujer del creador del arte abstracto, etcétera. Bueno, y ahora os vamos a contextualizar en concreto qué recursos hemos utilizado nosotras y cuáles os podemos ofrecer para que podáis practicar, poner en marcha en vuestras aulas. Nos habría gustado. Tenemos una web que os invitamos a bichear por ahí, Asociación La Roldana. Pasaremos al final, habrá un QR para que accedáis directamente. Y queríamos pues, haberlo visto desde ahí, pero bueno, por cosas no ha podido ser, pero lo vamos a mostrar unas cuantas diapositivas de especialmente pues, dos cosas que creamos en un inicio para ayudar, ¿no? Para ofrecer algo, ya que pedíamos
demandábamos que las mujeres artistas estuvieran en el currículo educativo, algo para ofrecer, por ejemplo, en la reunión del ministerio, pues material, ¿no? ¿Cómo incluirlas? Pues os lo damos. Entonces creamos, bueno, tenemos 2 líneas y escogimos entre muchas mujeres artistas que nos hubieran encantado incluir a todas, pero como hay que elegir el currículo educativo principalmente como algo obligatorio está en bachillerato, ¿no? En Historia del Arte, en la modalidad de Humanidades o en Fundamentos Artísticos en la de Artes. Antes eran 2 asignaturas en Fundamentos del Arte 1 y Fundamentos del Arte 2 cuando los creamos, pues creamos materiales para cada uno de esos, y sabiendo que el tiempo que tiene bachillerato, segundo de bachillerato especialmente, es tan limitado, porque en mayo luego viene la EBAU, ¿no? Y el temario es extensísimo, pues claro, piensa, tengo que acotar en algún sitio. Ojalá pudiéramos incluirlas a todas, pero hay que elegir, ¿vale? Al menos que hay algunas que son imprescindibles, ¿no? Conocer, pues al menos que sean esas, que por supuesto es una selección que hicimos entre las personas que en ese momento formábamos parte de la plataforma. Otras personas igual escogerían a otras, pero que creemos que al menos en cada movimiento, ¿no? Tuviéramos unas imprescindibles que se vieran, al menos a una o dos, ya que no podemos incluir a tantas, porque si ya sumamos lo que tiene el temario a muchas más, pues sería inabarcable. También como propuesta nuestra por nosotras, si hubiera que reducir o quitar algún artista hombre y meter a alguna mujer en su lugar, pues nosotras lo haríamos también si fuera necesario, pero bueno, al menos si tenemos que incluir ahí, ¿no? En lo que ya hay, pues al menos unas cuantas, ¿no? Entonces hicimos esas imprescindibles, las artistas imprescindibles, que es una pequeña selección que hicimos, votando con una selección ya previa de unos 40 artistas, pues hicimos una votación entre las personas que formábamos parte en ese momento y bueno, quedaron 24 artistas. En nuestra web, que así os enseño un poco de imágenes de lo que queríamos un poco enseñar, tenemos una especie de línea cronológica animada en la que tenemos, bueno, desde los inicios, esas que escogimos pues empiezan con las mujeres en la prehistoria, que es algo que tampoco se tiene muy en cuenta. En esa época pues no tenemos nombres propios, pero sí tenemos para poder hablar de ellas, ¿no? Mujeres en la prehistoria, iluminadoras medievales. En cada uno de esta sección, que es como una especie de ese eje central, ¿no? Y luego van saliendo, van apareciendo estas animaciones, pues tenemos un poquito de introducción y una vez que le das a leer más, pues nos lleva al catálogo, que es lo que luego os explicaré. Un segundo. Sí. Creo que estaban tratando de leer. Porque se ha quedado en la Sí, imagen lo que es Asociación La Roldana. Si podéis, si queréis apuntar, pues eso es asociacionlaroldana.com. eso es. Luego igualmente, como decía, hay un Asociacionlaroldana.com. QR al final. Eso es. Y luego ya ahí podéis buscar, como no os podemos presentar aquí la web, podéis buscar donde pone catálogos. Y ahí, por Hay ejemplo, diferentes pestañas en las que hay diferentes recursos y ahí pues navegáis un poquito y salen varias cosas. ujú, Si seguimos bajando ese eje cronológico, pues tenemos artistas como Sabina van Steenbach o Katrina van Hemesen. Tenemos a Sofonis van Wissola. Ya nos he puesto más imágenes de esa parte por no poner absolutamente todo, ¿no? Y que no sea kilométrico el PowerPoint, pero ahí aparece un poquito más, ¿no? de otras artistas de diferentes épocas, avanzando un poquito en el tiempo, para tener esas imprescindibles que comentábamos. Que básicamente, pues eso, es una mínima selección que se quedó en 24 artistas, que luego en los catálogos dividimos, ahora voy a ello. Esos catálogos, pues como decía, vienen un poco fruto del estudio del currículo en ese momento, en 2021, ¿no? En el cual pues no aparecía ni un solo nombre de mujeres artistas. Sabiendo las condicionantes que tienen esos cursos, como comentaba anteriormente, aunque esto por supuesto también entraría meter a estas artistas en secundaria. Dentro de la asignatura de historia, pues sí que hay temas, ¿no? Que se pueden meter un poquito de arte, pero muy reducido, muy limitado y nada como obligatorio, ¿no? Y también en primaria se pueden utilizar estos recursos, lo que pasa es que igual, ¿no? O sea, igual no entra dentro de los temarios en sí. Pues sí. En historia, en secundaria, y está como obligatorio. Está ahí yo. Vale. Claro. Entiendo que luego cada docente
podrá meter más o menos o elige un poco lo que necesita, lo que puede, o lo que le da tiempo. Eso es. Pues sí que, como decía, porque se puede utilizar también estos recursos ahí, ¿no? Aunque los pensamos en un inicio más para bachillerato, que lo que era en ese momento más clara, ¿no? En el temario, pues historia del arte y fundamentos del arte. Atendiendo pues a ese tiempo, pues redujimos lo que pudimos a esas artistas que pensamos que era imprescindible conocer. Como decía, pues lo podéis usar como material en el aula, lo podéis usar descargándolo de la web, ¿vale? Son materiales gratuitos, totalmente descargables, y se pueden usar pues tanto tal como están, por supuesto, para ser material de consulta, para trabajo. Se puede ampliar, por supuesto, la información que hay ahí. Ahí al final son unas cuantas, son un par de hojitas por artista, ¿no? Ahora os enseño un poquito, pero evidentemente los materiales se pueden ampliar o se pueden utilizar un poco pues, como lo necesitéis, ¿no? La división que os decía, pues hicimos por cada asignatura Fundamentos del Arte 1 y 2 que eran en ese momento, ahora ya solamente Fundamentos Artísticos y Historia del Arte, y luego hicimos un catálogo unificado, ¿vale? Para utilizarlas y tenerlas a todas, porque en Fundamentos, bueno, aquí está el vídeo, creo, ¿es posible? O la siguiente. A lo mejor la Uy, siguiente. A lo mejor algo sí. pasó, porque creo que Creo que ha sido al pasando inicio. no está. ¿Ha sido al inicio? ¿Cómo Ahora. incluir a las artistas en la Bueno, ahora os educación? comento el vídeo. Vamos a ver un pequeño vídeo. Lo primero que hicimos fue estudiar el currículo educativo y seleccionar a las artistas candidatas. Después, estudiamos el tiempo del que se disponen las aulas. ¿Cuántas de todas ellas podrían incluirse realmente? Una vez recopilada toda esa información, lanzamos una encuesta a más de 80 profesionales relacionados con el arte y la educación que nos contestaron con total rigurosidad y objetividad. Queríamos obtener representación en todos los bloques de contenido. Así es como conseguimos nuestra lista de las imprescindibles, 36 artistas fundamentales de la historia del arte que deberían estar incluidas en los temarios. Y con todas ellas creamos un catálogo que fue posible gracias al trabajo de muchas compañeras. Un equipo de redactoras se encargó de realizar los artículos de cada una de ellas, siguiendo un esquema común y guiadas por una coordinadora, y un equipo de corrección le dio el toque final a los textos. Pero, ¿y para que tenga una buena estética? Aquí entraron en juego las ilustradoras y las maquetadoras, que le dieron al catálogo el toque artístico final. Pero, ¿y todo esto para qué? Para proporcionar material didáctico que el profesorado pueda utilizar en sus clases y que podrá descargarse en nuestra web. También para realizar una serie de pósters que se puedan utilizar en exposiciones. Y para crear un montón de posts que subiremos a nuestras redes sociales para que puedas tener toda la información en un solo clic. Te invitamos a que vengas este viernes día 16 a las 7 al directo que haremos en Instagram, donde os presentaremos el catálogo con las imprescindibles. Y por supuesto, te animamos a que te unas a nosotras, que te conviertas en una Roldana más. Para saber más, echa un vistazo a nuestro Instagram y a nuestra web. Te esperamos. Bueno, eso fue un poco como lo que hicimos en ese momento, ¿no? Para crear, cómo se crearon los catálogos. Si paso por aquí. No se pasa. Sí, ahora. Vale. Bueno, por aquí tenemos a nuestras artistas ilustradas por nuestras compañeras ilustradoras. Quisimos darle también ese toque, ¿no? Un poco más, un toque diferente, ¿no? Que esto no solamente usara pues, los propios retratos, además en algunos casos algunas de las artistas no tienen un retrato o un autorretrato, ¿no? Así que, por ejemplo, esas mujeres en la prehistoria pues se usan otro tipo de imágenes, pero estas ilustradoras pues crearon estos retratos basándose en otros de ellas. Decías, poníamos ese vídeo un poquito, que tenemos también otro interesante, para crear un poquito, para saber cómo se hizo, ¿no? Y fue una coordinación de diferentes
equipos de trabajo, de redactoras, de correctoras, para unos meses en realidad, porque os decía que empezábamos a principios de 2021, en febrero si no recuerdo mal, y en junio ya presentamos al ministerio pues, este material. Entonces, en unos poquitos meses nos pusimos de acuerdo para hacer estos catálogos. Ahí tenemos las que forman parte del catálogo unificado, que como decía son esas 24 artistas. Y os enseño un poquito lo que es el catálogo por dentro, ¿vale? Luego, evidentemente, lo podéis mirar en la web. Como decíamos que no podíamos usarlo, en la web tenemos un formato muy chulo que es como un flipbook, ¿no? Que podéis pasar las páginas de este catálogo, pero evidentemente pues tenéis un manifiesto, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos haciendo esta reivindicación? Igual que un manifiesto de artistas vanguardistas, pues no tenemos ahí ese manifiesto nuestro. Y comenzamos a hablar sobre cada una de ellas, ¿no? De las que elegimos. Comenzamos con las mujeres en la prehistoria y, bueno, todas las páginas tienen unas características similares, en cuanto a que tenemos pues un poquito de lo que es la introducción, ¿no? Hablar un poco sobre la trayectoria del artista en el caso de otras artistas que hay más adelante, un poquito de descripción, ¿no? De la etapa, de lo que es la contextualización del género y unas características con una obra asociada, una obra representativa de esa artista, unas características generales, un comentario sobre esa obra, para tener al menos una base, ¿no? Sobre quién es y cuál es la trayectoria de esta artista, y por supuesto una bibliografía. Esta es un poco la base de lo que es todo el catálogo. Ahí tenéis, por ejemplo, las iluminadoras medievales. Este es el aspecto del material. Por supuesto, Luisa Roldán, que, bueno, ya os decía antes que poco a poco parece que sí, que en estos años en los que cuando empezamos a crear este material y hasta ahora, parece que hay un pequeño avance en eso de que sí que se introduzcan en el currículo, al menos en algunos sitios, en algunas comunidades, en el estatal también, ¿no? Se han producido avances. También lo sabemos ya porque también se dan en exámenes de la EBAU, aparecen mujeres artistas, por lo tanto, si aparecen en la EBAU, se tienen que dar en las clases, ¿no? En las aulas, y también en los exámenes de oposiciones, ¿no? Yo hice el examen de oposiciones hace un par de años, mi primera vez, y me encontré con una obra de Luisa Roldán. Cuando yo vi esa obra se me saltaron las lágrimas y por supuesto escogí esa parte para hacer. Y bueno, pues sí están ahí, ¿no? Van llegando poco a poco, pero están, ¿no? Se van presentando. Ahí tenemos a Angélica Kaufman, por ejemplo. Vamos pasando en diferentes estilos, ¿no? Diferentes épocas, en los que, bueno, queremos que al menos haya una que utilicemos como referencias, ¿no? Porque ya contaba también Begoña. Si, bueno, ¿por qué utilizar solo a un artista para contextualizar un movimiento artístico si características generales las podemos también tratar a través de artistas mujeres, ¿no? Ellas también aparecen en ese movimiento y igualmente para hablar de características generales, por ejemplo, se pueden dar a través de ellas, ¿no? Pues Camille Claudel. Y bueno, me he saltado muchas partes, ¿vale? Como decía, no podía poner todo el catálogo, pero llegamos, por ejemplo, a Guerrilla Girls, ¿no? A la época un poco más actual o moderna, contemporáneo. Y bueno, también las tenemos a este colectivo, para que así pues, se conozcan al menos algunas en todas las épocas. Vale, bueno, esto simplemente os dejo lo que es el final del catálogo, también para dar un poquito de crédito a las compañeras, a todas las compañeras que participaron, a las ilustradoras, súper importantes también. Y bueno, aparecen ahí pues redes sociales, etcétera, porque al final también es importante estar presente, pues no solo como en lo más oficial, ¿no? Sino también pues en las redes, importante estar ahí, mantenerse y que te vean, ¿no? Visibilizar a las artistas se hace también a través de los medios más actuales. Vale. Y nos iríamos a esos recursos que no son los catálogos, ¿vale? Eso de los que hemos hablado, pero ya tenemos otros recursos más incorporados en la web y Begoña os los va a contar un poquito. El catálogo en la web es más divertido, ¿eh? Que Sí. aquí, como veis, son pantallazos. El catálogo en la web es como el típico libro que hace ruido. Exacto, Y vas pasando y os lo podéis descargar gratuito, imprimir, etcétera, etcétera. Pero aquí es que parece que no se ha quedado un poco congelado, pero en la web es bastante más divertido.
Y bueno, ¿qué recursos tenemos más? Además de los catálogos que presentamos. Al Ministerio solo presentamos los catálogos, pero he de decir que se quedaron asombrados, porque fue una primera reunión y, y con quien nos reunimos nos dijo, le contamos nuestro proyecto y nos dijo, bien, en unos meses nos volvemos a ver. Y le dijimos, no, si es que el catálogo lo traemos ya, que lo traen ustedes ya. Entonces, claro, se quedaron un poco asombrados de la rapidez, pero dijimos, como no sabemos si vamos a volver a tener otra reunión, tenemos que aprovechar esta sea como sea. Entonces, bueno, ¿qué más recursos tenemos? Pues tenemos lo que hemos llamado nosotros Memory y la sesión VTS. ¿Por qué hemos hecho Memories y VTS? Bueno, pues primero porque creemos que el cerebro, bueno, en general de todas las personas, pero sobre todo de la juventud, se entrena con imágenes y además es que ellos están continuamente en lo que yo no me he criado. Es decir, yo me he sumado al carro de mi hija que tiene 14 años, pero no me he criado como ella. O sea, yo cuando me sumí a Instagram hace ya un montón de tiempo, sabéis que Instagram al principio se valoraba tanto el texto como la imagen. De hecho, yo mi Instagram que tengo personal, que está solo dedicado a mujeres artistas, me trabajaba unos textos inmensos, recibía un montón de participación de la gente y llegó un momento que es que ya la gente no lee texto. O sea, no lee texto, es solo imagen, 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 ¿no? Al final nuestros chavales, nuestras niñas y niños, ¿qué es lo que ven? Pues se limitan a ver TikTok, todo lo que ven en TikTok parece que es lo que es válido, el resto no es válido. Instagram también se comunican por imágenes y los Be-Real. No sé si tenéis hijos o hijas que utilicen Be-Real, pero es en cualquier momento de repente la foto. Entonces, aparte de que, como decimos, estimamos que el cerebro de la juventud se entrena a través de las imágenes, es que ellos realmente es como están recibiendo toda la información, no se paran a leer, no libros, sino ya ni siquiera las redes sociales se leen. Entonces, nos hemos dado cuenta que hay obras de arte que forman parte como de nuestra conciencia visual, ¿no? Pues como os decía antes, las Meninas, la Gioconda, las tenemos ahí retenidas, pero sin embargo no saben de obras básicas de mujeres artistas que deberían también formar parte de nuestra retina. Y bueno, pues son obras imprescindibles de las que creemos que tienen que conocer. Luego también, gracias tanto al Memory como a los VTS, lo que hacemos nosotras es, bueno, de alguna manera intentar mostrarles otra serie de conceptos paralelos para que tomen conciencia sobre la diversidad y la igualdad de género, ¿no? Entonces, mediante estos juegos podemos, por ejemplo, trabajar los roles, los estereotipos de género, etcétera, etcétera, y mezclar esos roles y estereotipos que vivieron en su día estas mujeres artistas, llevándolo a nuestro entorno diario de hoy. Entonces, tenemos dos versiones, la versión 1 y la versión 2. Y luego, bueno, muy importante, además, no sé si en vuestros centros educativos tenéis plan de igualdad o tenéis pensado incorporarlo. Sí, es obligatorio, pero yo personalmente, que me dedico a hacer asesoramiento de planes de igualdad, tanto a empresas, digamos, más que a centros educativos, a empresas en general, aunque dentro del mundo empresarial es obligatorio tenerlo a partir de cierto número de trabajadores, hay quien lo tiene, hay quien no lo tiene y hay quien lo tiene, pero como el que tiene un adorno. Entonces, también lo que pretendemos es que estos recursos os sirvan para los objetivos, las medidas y las acciones que habéis incluido en ese plan, que os ayuden de verdad a ejecutarlas. Entonces, bueno, tenemos dos versiones. Vamos a empezar por el Memory y después vamos a la sesión VTS. ¿Qué es un Memory? Bueno, pues como sabéis, un Memory, como su nombre indica, es un juego visual de memoria como los que teníamos en nuestra infancia, o yo al menos tenía en mi infancia, que se trataba de mezclar rápidamente dos parejas iguales, es decir, dos animales iguales, dos plantas iguales, ¿no? Para retenerlo de manera rápida. Aquí lo que vamos a hacer es que en la versión 1 lo que vamos a hacer es parejas uniendo los retratos de las artistas. Y en la versión 2 vamos a ir un pasito más allá, es decir, es un nivel más avanzado y vamos a unir al artista con su obra de arte.
Las barajas, eso sí, están igual en la página web, os podéis meter en la página web y hay una pestaña que pone recursos y ahí viene, por ejemplo, Memory. Memory 1, Memory 2, lo descargáis, son gratuitos, son imprimibles, podéis recortarlas en clase y una vez que en el aula todo el alumnado esté recortándolo, podéis aprovechar para, bueno, pues ir incidiendo en una serie de competencias, valores, habilidades, etcétera. La primera versión es esta, ¿vale? Entonces, como decía antes mi compañera Miriam, hay cartas que no hay retratos, como por ejemplo, porque no tenemos retratos, no sabemos cómo eran en concreto, mujeres artistas de la época medieval. De otras que sí que tenemos autorretratos que se hicieron ellas mismas, pues nuestras ilustradoras lo que han hecho es crear una versión, ¿no? Entonces, sería un memory y si lo que trataríamos es eso, como os digo, de unir rápidamente las cartas. Esto es una primera aproximación simplemente para que el alumnado vaya conociendo al menos los nombres de las artistas de distintos periodos, es decir, para que al menos visualmente vayan reteniendo que ha habido mujeres artistas igual que hombres artistas de cada uno de los periodos y no han sido además en menor cantidad. En muchos periodos pues hay mismo número de artistas mujeres que hombres. Más ejemplos, pues por ejemplo, Catarina Van Gemesen, Frida Kahlo, que yo creo que si alguna reconocen, nuestros chicos y chicas probablemente sea Frida Kahlo por eso, por lo que digo, porque se ha convertido en un elemento de marketing. Ahora, por ejemplo, en el Reina Sofía está Sonia Delaunay, que igual es un elemento de marketing, que antes apenas todo el mundo reconocía a su pareja, a Robert Delaunay, pero a Sonia casi nadie la reconocía. Es verdad que como hizo el museo, una exposición, ha dedicado mucho trabajo a Sonia Delaunay, tiene tote bags, tiene relojes, tiene joyas y ya es súper reconocible. Entonces, nosotras lo que pretendemos es que se vayan reconociendo todas. Bueno, tenemos aquí un ejemplo, Maruja Mayo, Lavinia Fontana. En realidad, de todas las cartas que ha presentado Miriam del catálogo, podéis encontrar igual, pero en barajas de cartas. Bueno, como veis, bueno, siglo XIX, siglo XVIII, tenéis de todos los periodos artísticos. Entonces, ¿cómo podéis utilizar el memory? Pues el memory es como el inicio, es decir, una introducción de los valores que vosotros y vosotras queréis aplicar luego en coeducación. Antes de comenzar, pues por ejemplo, nosotras pensamos que podéis hacer una introducción de la ausencia de mujeres en nuestro conocimiento colectivo. Pues os podéis preguntar cuántas mujeres conocen de cada periodo o así en general si conocen alguna mujer artista, porque igual solo saben decir una o dos. Además, podéis montar, como os decía antes, las cartas con el alumnado y os podéis basar también para cuando estéis jugando unos días antes de jugar al memory, usar los catálogos previos para que ahí vayan teniendo algunas referencias. Pues, por ejemplo, hablando de Sonia Delaunay, os podéis apoyar en estos catálogos previos, como os digo, días antes, para luego que tengan una base de las cartas que van a ver. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, vosotras y vosotros sois quien vais a establecer un poco cómo partís para jugar, pero no sé, pues por ejemplo, podéis aprovechar para hablar de roles y estereotipos de género, ¿no? Y preguntarles, por ejemplo, pues ¿por qué la Bill Guiar es una mujer artista que respecto, bueno, Lavinia Fontana también, Maruja Mayo menos, va ricamente vestida, ¿no? Veis que les podéis preguntar para que reflexionen en voz alta, lleva un sombrero, lleva un traje, va elegantemente vestida, ¿no? Y una mujer artista elegantemente vestida, ¿por qué? Bueno, pues ahí podéis, por ejemplo, meter los roles y estereotipos de género, ¿no? Y comentarles y que ellos reflexionen cómo llegaban antes las mujeres a ser artistas, digo artistas, pero entre comillas, porque eran consideradas, como sabéis, artesanas en la mayoría de los casos, ¿no? Y entonces aquí podemos explicar cómo el papel de la mujer hasta cierta época tenía unos roles que estaban siempre relacionados básicamente con dos cosas, o bien con el cuidado es decir, el cuidado de hijos, padres, marido, etcétera, o bien con los cuidados del hogar, ¿no? Y cómo
estas mujeres rompieron esos roles y estereotipos, pero los pudieron romper, ¿por qué? Pues fijándonos, como digo, basándonos en estos autorretratos que están elegantemente vestidas, pues porque pertenecían a la burguesía, tenían un rango social económico que les permitían dedicarse a ello. Y como si no, otra manera podían llegar, bueno, pues siendo, como eran la mayoría de ellas, como hemos comentado antes, hija de, mujer de, pues la hija de un escultor, que era la ayudante del taller, la mujer de un pintor, que la mayoría de las veces no firmaba las obras a pesar de que las hacía ella, ¿no? Explicarles cómo supuestamente a las ayudantes de taller no les iban a dejar nunca hacer lo más difícil, el rostro y las manos, sino que venga, te dejo hacer los detallitos del vestido. Y sin embargo, muchas de ellas hacían todo porque tenían más valía incluso que su pareja. Y esto, pues bueno, de alguna manera lo podemos extrapolar a los roles y estereotipos de hoy en día. Yo os diré que como técnica de igualdad y técnica de empleo en Cruz Roja, todos los días me toca lidiar pues con que me encuentro con muchas mujeres que como tampoco tienen referentes actuales de profesiones masculinizadas, pues nadie quiere ser una mujer gruista, por ejemplo, pero ¿cómo voy a llevar yo una grúa? ¿Por qué no? O sea, puedes llevar una grúa, o ¿cómo voy a hacer yo otra profesión? Y al final parece que tendemos a seguir esos roles y estereotipos de irnos por, como os decía, los cuidados, bueno, y en este caso la enseñanza, que la mujer al final se ha dedicado más a la enseñanza que el hombre. Entonces, bueno, esa es una de las ideas que podemos tener para ver esto, pero que puede haber muchísimas más. Es decir, es un punto de partida para que nosotros a partir de ahí tratemos una serie de aspectos de igualdad de género. La versión 2, ¿vale? Como os digo, es un paso más allá. Dependerá también del nivel educativo que tengan nuestros alumnos y alumnos, de la etapa en la que se encuentren, etcétera, etcétera. Antes decíamos que están sobre todo dedicados nuestros recursos para el instituto, pero para la parte de bachillerato sobre todo. Pero yo, por ejemplo, os diré que mi querida, no sé si la conocéis, María Ortega Estepa, es una artista contemporánea cordobesa que es amiga mía y me encantó verla en un libro de la ESO, aquí en Andalucía. Es verdad que está en el temario de plástica, pero está representada como una mujer contemporánea que realiza, por ejemplo, ella utiliza el arte para, mediante la arteterapia, llegar a ciertas personas de la sociedad que se encuentran en este momento en dificultad social. Entonces, bueno, también se pueden utilizar en otros cursos. Aquí, como os digo, vamos un paso más y ya lo que se trata es, ya que en la primera parte hemos ido reconociendo al menos nombres de artistas, aquí que pasen a reconocer las obras. Entonces, por ejemplo, tenemos pues la iluminadora medieval con su obra, a Luisa Roldán con la suya, a Clara Peters con uno de sus bodegones, a Judith Leister, bueno, a Caterina Van Gemesen, es decir, a todas las que están en el catálogo. Tenéis de todos los periodos, entonces igual esto previamente lo podéis trabajar días antes con nuestros catálogos. Puede ser un recurso de refuerzo, ¿no? O puede Sí. ser de ampliación, porque bueno, pues al final partimos del tema y luego aparte de eso, pues ampliamos con el memory o con afianzar esos conocimientos que ya se han dado, partiendo del catálogo. Bueno, ya podéis utilizarlos como lo necesitéis, ¿no? Eso es. Y aquí igual, pues podemos reflexionar dentro de muchos aspectos, pues un poco volviendo, por ejemplo, a los autorretratos, podemos ir pidiéndoles que nos comparen autorretratos. Marina Abramovic, por ejemplo, no sé si algún alumno o alumna la conocerá, pues igual, significativo, no tiene fecha de muerte, pues porque es una artista contemporánea que tampoco suele aparecer en ningún libro de texto.
Y aquí, por ejemplo, en los retratos, como os decía, sobre todo en los autorretratos, igual, pues los autorretratos es también un punto importante para pararnos y hablar sobre igualdad, las desigualdades. Como por ejemplo, Caterina Van Gemesen se está autorretratando delante de un lienzo, o Sofonis Van Guisola también. Y hacerles a ellos pensar, ¿por qué será que se están retratando delante de un lienzo? Y ponerles en comparativa autores, hombres de la misma época, artistas que no se autorretratan delante de un lienzo. Bueno, pues volvemos a lo mismo, porque ellas tienen de alguna manera, ¿no?, que reivindicar esa función, ese rol como mujer artista. El hombre no necesitaba reivindicar su papel, simplemente se autorretrata sobre un fondo neutro, elegantemente vestido, sin más. Ellas no, ellas de alguna manera tienen que decir, aquí estoy yo. De hecho, Caterina Van Gemesen, seguro que muchas de vosotras sabéis, que incluso lo escribí aquí para que quedara constancia por si alguien en generaciones posteriores hacía dudar que ella hizo esta obra, ¿no? Tenían de alguna manera que reafirmar su papel y volvemos a lo mismo, pues lo tenían que reafirmar porque ese rol lo tenían vetado, no era fácil dedicarse a ser mujer artista o artesana. Aquí Sofonis Van Guisola, pues un poco lo mismo. También aquí lo que podemos hacer, otra iniciativa que nosotras os proponemos, es hacer, por ejemplo, una línea del tiempo. Es decir, si días previos nuestro alumnado trabaja en clase con su libro de texto y va creando una línea del tiempo donde en cada periodo artístico va situando a un hombre clave artista, por ejemplo, pues eso, Kandinsky, Manet, Monet, etcétera. La idea sería que días más tarde en grupos trabajen, por ejemplo, con las cartas y con el catálogo, hayan visto el catálogo que hay mujeres artistas de cada uno de esos periodos, y en esa línea del tiempo que han creado, que vayan añadiendo al lado de cada uno de estos nombres de hombre, el nombre de una mujer artista, ¿no? Y volvamos a lo mismo, la idea es visibilizar el papel de que estas mujeres artistas jugaron en la sociedad, porque también es cierto que muchas de ellas no nos han llegado, como sabéis, a día de hoy, porque quien ha escrito los libros de arte ha decidido no incluirlas. Pero es que muchas de ellas, no se nos olviden, que eran famosas, es decir, que les costó llegar donde estaban, pero que en la sociedad vivían de su arte y trabajaban para la corte, por ejemplo, de Felipe II, o sea, que eran eminencias. Pero luego, pues la historia del arte ha sido contada desde nuestro punto de vista no completa. Entonces, bueno, ese es un recurso. Pero otro recurso que tenemos más son la sesión que le llamamos de VTS, que es, bueno, son estrategias de pensamiento visual, estrategias. Es decir, son un recurso educativo más para acercar al alumnado igual al arte y a la igualdad de género de forma significativa. Podéis practicar, bueno, pues habilidades verbales, comunicativas, diferentes competencias, reforzar la autoestima, porque la idea es que participen todos los chicos y todas las chicas de la clase, que se establezca un diálogo, es decir, son un punto de partida para establecer un diálogo. Y no es que sean un punto de partida para explicar una obra de arte como tal, que también, sino que a partir de esa obra de arte vamos a hacer que ellos reflexionen, que ellos piensen, y vamos a hacer que redunde todo en la coeducación y en la diversidad. Podemos comenzar preguntando, por ejemplo, ¿sabéis lo que son las estrategias de pensamiento visual? Y a partir de ahí podemos proyectar una obra de arte. Las obras de arte que nosotras recomendamos proyectar son una de las que están en nuestros catálogos de alguna de nuestras mujeres artistas seleccionadas, porque bueno, pues así os va a resultar más fácil, tenéis ya medio camino hecho, pero vamos, podríais elegir cualquier otra. Y les podéis preguntar, ¿qué está pasando aquí? Por ejemplo, nosotras hemos elegido esta obra, ¿vale? Y vamos formulando preguntas. ¿Qué crees que sucede en esta imagen? ¿No? Entonces, pues aquí os irán diciendo, pues no lo sé, pues veo caballos, veo una feria, bueno, veo una feria, no la van a ver, eso tendremos que decir nosotros,
No saben exactamente lo que está sucediendo, pero nosotros vamos a ir formulando preguntas para que nos digan qué están viendo. Pues, ¿por qué solo veis hombres aquí? ¿No? Y les explicaremos que solo ven hombres porque es una feria de caballos que sucedía a las afueras de París. Es una feria de caballos en la que solo van hombres. ¿Por qué solo van hombres? Bueno, pues porque era un lugar donde se iban a vender caballos, es decir, se exponían. Y volvemos a nuestros roles y nuestros estereotipos, pues solo salen hombres porque las mujeres tenían vetado el poder ir a este tipo de ferias, no se podían acercar. La venta de caballos era cosa de hombres. Entonces, esta obra de Rosa Bonheur, igual, podemos ir formulando más preguntas y preguntarles, bueno, ¿y si no podían ir mujeres aquí? ¿Cómo Rosa Bonheur, la artista, pudo ir a pintarlo, ¿no? Porque si no lo veía, no lo podía ver, no tenía ese rol, Rosa Bonheur, no tenía asignado el poder ir ahí. Entonces, bueno, pues les podemos explicar que hasta el año 2013, ni más ni menos, ha estado prohibido en muchos países, en concreto en Francia, que es desde donde es esta artista, el uso de pantalones. Es verdad que las mujeres en el 2011 y en el 2010 hemos llevado pantalones, pero prohibido estaba prohibido. Alguien se olvidó de quitar aquella ley. Entonces, en el siglo XIX, evidentemente, las mujeres no podían llevar pantalones. Ella consiguió una ley de travestismo, porque claro, decían que iba travestida porque llevaba pantalones, que era algo que llevaba el hombre. Entonces, igual, pues aquí podemos aprovechar para incluir aspectos de la diversidad en clase, de igualdad y diversidad, ¿no? Pues de diversidad de género, diversidad de identidad sexual, diversidad de distintos aspectos, ¿no? Y como ella pidió permiso y cada 6 meses se lo iban concediendo. También se lo iban concediendo porque Rosa Bonheur era una mujer de clase alta, si no, probablemente ni se lo hubieran concedido. Entonces se acercaba, no mucho, a lo lejos, con el pelo cortado como un hombre medio disfrazada, hacía unos apuntes rápidos y se iba a casa. Y sin embargo, hacía, claro, aquí no se aprecia nada, pero los caballos tienen la coleta de atrás, el pelo de atrás recogido, y entonces era la única mujer que rompía roles y se atrevía a dibujar los testículos de los caballos mejor que un hombre. Y pues lo mismo, redundando en roles y estereotipos, podemos aquí ahondar en cómo la mayoría de las mujeres, que es una de las cosas nosotras de lo que tratamos de visibilizar también, se tenían que dedicar a hacer ciertos géneros, ¿no? Pues como Clara Peters hemos visto antes que hacía bodegón y sin embargo es otra de las mujeres que para de alguna manera reafirmar que aunque no le tenían permitido ese rol, es decir, ser pintora, como tampoco podía firmar las obras, lo que hace es que su rostro aparece reflejado en el bodegón en numerosos sitios, ¿no? Y como muchas mujeres, como os decía, pues al no poder hacer pintura mitológica, porque no les dejaban asistir a los salones a practicar, ni a las academias a practicar desnudo, pues claro, tenían que hacer otro tipo de género. Sin embargo, aquí, Rosa, igual, pues le podéis preguntar, bueno, les podéis decir las dimensiones son enormes, son como de 5 y pico por, no me acuerdo, creo que son 2,75. ¿Y cómo una mujer podía hacer esas dimensiones tan grandes? Pues por lo mismo, pues porque ella de alguna manera reivindicaba su papel de mujer artista, ¿no? Al final es relacionar, yo creo, continuamente los roles y los estereotipos que las mujeres han vivido a lo largo de la historia y cómo en muchos casos se siguen incluso perpetuando, pues como os decía, en profesiones que igual cuando vamos a los institutos hay ciertos estudios que a mí me dicen, oye Begoña, ven a darles una charla porque es que nadie, o sea, tengo la clase que de 25 alumnos, 24 son chicos y una chica, porque hay ciertas profesiones que no quieren estudiar ese estudio en concreto porque no tienen unas referentes. Entonces, bueno, como os decimos, os podéis apoyar en el catálogo nuestro y de alguna manera, pues también les podéis pedir que busquen, como decíamos antes, como ellos se basan todo en visual, que busquen en Internet. Y si buscan en Internet, veremos que al buscar a Rosa Bonheur, lo primero que encuentras
es como rompe una serie de moldes y estereotipos de género, pero sobre todo se centra mucho, volvemos a lo de antes, en su biografía. En la parte artística redunda menos, que es verdad que si no conoces su biografía tampoco entiendes mucho la obra y una cosa tiene que complementar a la otra, pero tampoco se trata de que su vida personal opaque a la artística, ¿no? Entonces veréis cómo podéis meter ahí toda la parte de diversidad, porque Rosa Bonheur pues, era una mujer que vestía de hombre, con pelo corto, que a lo largo de su trayectoria artística compartió sentimentalmente su vida con dos mujeres, vestía pantalón, fumaba puros, acudía a las ferias de caballo, o sea, pues en la época en la que le tocó vivir, bueno, pues no era muy comprendida. Gracias a que tenía una clase social importante, bueno, pues pasaba un poco desapercibida. Entonces, bueno, esto sería un poco la propuesta que os hacemos con estos recursos, pero que como os decimos, os damos las propuestas para que vosotras desde ahí, o sea, os damos un punto de inicio, un punto de partida para que podáis tratar la igualdad, la diversidad, los roles, los estereotipos, etcétera. Vale. Nos quedaría un último recurso que hemos incorporado hace poquito, que bueno, ya decía que en la web está todo, y uno de los recursos también que planteamos es el taller de creación. ¿Qué es eso del taller de creación? Bueno, pues hemos propuesto hacer una especie de fichas cortitas con algunas descripciones tratando movimientos artísticos. En este caso tenemos uno, creo que está por aquí, eso es. Este sería el material que aparece en la web, ¿vale? Es una ficha con una obra, en este caso de María Blanchard. Y si hablamos de, bueno, en lugar de hablar sobre el cubismo, para tratar con el alumnado del cubismo, pues a través de Picasso, está bien, Picasso y Braque y otros artistas desarrollan el cubismo, pero también hay otros artistas que hacen cubismo, como puede ser María. ¿Por qué no hablar de él con María, por ejemplo? Entonces, en lo que realmente queremos es que esto sea un recurso más bien práctico, o sea, algo de creación plástica, por ejemplo, pero para ello, pues hemos hablado anteriormente sobre estas artistas, ¿no? Pequeño texto en el que explica un poquito sobre la obra, sobre el movimiento, y luego invitamos al alumnado a que cree algo con los presupuestos del cubismo. No puede ser algo dibujado, el material también se puede elegir desde los docentes, desde las docentes, pues podemos hacer en la misma ficha, tener algún hueco, ¿no? Hacer una especie de algo de dibujo, podemos hacer material tridimensional, ¿no? Utilizar otros materiales, hacer esculturas. Proponemos esta ficha, esto ha sido como un primer, bueno, como un modelo, ¿no? Es esta, pero se pueden crear todos los materiales que se quieran de este tipo. De hecho, incluiremos más seguramente, poco a poco iremos incorporando más a la web, pues con otros movimientos artísticos. Y bueno, pues a través de estas artistas, de sus obras y de hablar de ellas, pues luego hacemos nosotros también nuestra interpretación desde nuestra visión de lo que podría ser pues, una obra cubista, ¿no? Y se crea a través del alumno, de la alumna. Bueno, lo que les decía, se pueden tratar pues, muchísimos movimientos distintos, artistas distintos con diferentes materiales, eso ya depende un poco pues, de lo que se elija, pero que es un material que es fácilmente pues, utilizable y reproducible, ¿no? En más cuestiones, además de esta, por ejemplo, solamente que ya os damos, ¿no? Vale. Y también os proponemos, ya como para finalizar, otros recursos, traemos algunos que conocemos, que no son nuestros, en este caso. Vale, aquí ya os ponemos algunos otros recursos gratuitos, ya que intentamos también pues, que sea fácil acceder a ellos, ¿no? Los nuestros son gratuitos y descargables, pero también hay otras webs o otros lugares que ofrecen materiales que nos pueden ayudar con esa coeducación, con la perspectiva de género, con la inclusión de las artistas en la educación, como puede ser, pues, por ejemplo, esta especie de juego de la oca, ¿no? En algunos casos no solamente incluye a mujeres artistas o artistas plásticas, sino que se puede introducir pues, a otras profesiones, a otras, digamos que a otras ramas, ¿no? O ciencia, o puede ser política, o
puede ser un poquito más diverso, más amplio, no solamente centrarse en un tema, pero hay una web que se llama Superlápiz. Hemos encontrado recursos también descargables, en los que, por ejemplo, pues tenemos ese juego de la OCA, ¿no? En el que tenemos distintas casillas con mujeres importantes en la historia, preguntas verdadero o falso, ahí se pueden desarrollar un poquito más de cuestiones una vez que se van llegando a esas casillas con un juego clásico. Tenemos también otro juego clásico que es como el quién es quién, ¿no? Pero en este caso, quién es ella. Bueno, encontramos también de este tipo de quién es ella, hay varios por ahí por la web, por internet, en el que se pueden comprar, pero en este caso pues queríamos traeros uno también gratuito, ¿no? Que podéis utilizar o que podéis crear, incluso se puede crear en clase, con materiales sencillos. Y por supuesto, pues la versión es que en lugar de aparecer pues los típicos personajes de quién es quién, pues aparecen igual mujeres destacadas en la historia que nos dan pie a hablar sobre ellas, sobre quiénes fueron, sobre qué hicieron. Así que otros materiales, traigo por ejemplo un proyecto también que es Gestóricas, no sé si lo conocéis, un proyecto similar de alguna forma al nuestro, ¿no? En cuanto a que también es un proyecto de intentar visibilizar a las mujeres en otros ámbitos también, no solamente en el artístico, en general en la historia. Y, por ejemplo, pues ahí también tienen ellas en su web pues, un material descargable, como son estos cuadernos de actividades de la Sin Sombrero. Esto se vincula, en realidad, a una exposición que hubo hace poquito, hace un par de años, un año y poco, si no recuerdo mal, en Madrid, pero realmente es un cuaderno con muchas actividades, muy completo, que se puede vincular sin tener que haber visto la exposición, ¿no? Y se puede trabajar también en el aula. Pues esas mujeres, las sin sombrero, ¿no? Con esa generación del 27, en el que parece que no existieron mujeres, que solo había hombres, poetas, había muchísimas artistas, ¿no? Que tampoco son todavía tan reconocidas en ámbitos pues, fuera de lo más académico. Entonces, pues se puede trabajar también pues, esta etapa en la que también había muchas mujeres creadoras, artistas plásticas, poetas, etcétera, a través de, por ejemplo, este tipo de material que también está fácilmente accesible, ¿no? Y os mostramos ya como por último así algo, ya por meteros un poquito más de material, por si no conocíais. Otros recursos que no son gratuitos, ¿vale? Esto los paso un poquito más así, pero por si evidentemente también están ahí, aunque ya es pues, más difíciles de conseguir quizá, o bueno. Juegos de mesa, siguen habiendo muchísimos juegos de mesa que se pueden utilizar en el aula, igualmente recursos como Kahoot, ¿no? Y este tipo de recursos más online también se pueden utilizar en las clases, pero por ejemplo pues hay dos, como Maestras de la Pintura. Este juego me lo regalaron estas navidades y oye, está curioso porque al menos son todo, ¿no? Estas mujeres artistas, en las que digamos que el objetivo es hacer como una especie de exposición con lo mejor de lo mejor, las obras maestras de alguna de estas artistas. Si vas acumulando, bueno, esto tiene su dinámica, ¿no? De juego de mesa clásico, pero sí aparecen en cada carta, son también cartas, tipo como el memory que hemos enseñado antes nuestro, y en cada una de esas cartas pues aparecen obras destacadas de algunas artistas también seleccionadas, ¿no? Entonces, pues, bueno, está curioso. El Siete Familias, por ejemplo, es otro tipo de juego en el que también pues, consiste, en este caso no solamente arte, ¿no? También hay como diferentes disciplinas, son 7 disciplinas distintas en las que consiste ir juntando pues, a esas mujeres de la misma disciplina, ¿no? Y por supuesto no se queda pues, en eso, ¿no? Como en la piel, sino que podemos a través de este tipo de juegos profundizar un poquito sobre quiénes fueron, qué hicieron ellas. Otro tipo de juego pues, puede ser el Weekend Play, que es un poco más también parecido a un timeline, a una línea del tiempo, ¿no? No sé si hay otro juego también que se llama Timeline, que es un poco así, pero no solamente es de artistas, no solamente es de mujeres, en el que, igual que con el memory, se puede trabajar esa línea cronológica, pues a través de las cartas ir colocando cómo se desarrollan ciertos acontecimientos en el tiempo. O, por ejemplo, pues os colocamos por aquí esa guía didáctica que hay en algunas de las exposiciones, algunas que se han nombrado antes como maestras, ¿no? En la exposición del Prado, pues sí que aparece la guía didáctica, que se pueden trabajar igual con actividades en el aula, aunque están vinculadas a exposiciones concretas, ya decíamos antes, la decía Begoña,
que las colecciones permanentes aparecen tan poquitas mujeres, ¿no? Pero bueno, al menos, aunque sea muy de poco a poco, ir incluyéndolas en esas colecciones, como por ejemplo el León de Rosa, pues sí que ha pasado a ser parte de la exposición permanente, o al menos también vincularnos a las exposiciones temporales, que tampoco es necesario verlas in situ para trabajar, por ejemplo, en el aula ciertos aspectos, ¿no? Se pueden utilizar esas guías didácticas, pues descargando o bien viendo obras que aparecen o que aparecieron en esa exposición, y a través de eso hacer actividades para conocer, visibilizar, incluir a las mujeres artistas, que es lo que pretendemos. No sé si nos queda, creo que como recursos esto era No. lo último, Sí. y no sé si tú quieres decir algo más, Begoña, No, porque se nos yo- haya quedado en el tintero. No, yo solo decir eso, que nuestro objetivo es, bueno, visibilizar a las mujeres artistas y que sean reconocidas evidentemente por lo que han aportado y por los que siguen aportando a la historia del arte, a la cultura y a la sociedad. Yo como anécdota, eh, cuando acabé la facultad, donde empecé a trabajar fue con un marchante de arte, bueno, muy conocido, un marchante de arte que vendía y vende arte contemporáneo. Y entonces yo no conocía, salí de la facultad sin conocer a Cristina Iglesias, a la escultora, y le pregunté a él, ¿y quién es Cristina Iglesias? Y me contestó, la mujer de Juan Muñoz. Es verdad que hoy en día preguntas quién es Cristina Iglesias y ya nadie te contesta la mujer de Juan Muñoz. Pero para que veáis un poco, que esto hace muchos años, pero entonces era la mujer de Juan Muñoz. Es verdad que Juan Muñoz a los pocos años murió, quedó viuda, pero no por el hecho de que muriese ella fue siendo Cristina Iglesias, sino que al final ha sido Cristina Iglesias y es Cristina Iglesias porque es una escultora y por su valía profesional, igual que lo era su pareja. Entonces, pues nada, si queréis escanear este QR, ahí podéis encontrar nuestros recursos de Ellos llevan la web coeducación. directamente, sí. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Vale, ¿Hay alguna preguntilla por ahí? sí. ¿Sí? Todavía no ha llegado el micro. Que había más por aquí. Hola, buena. Buena. Mira, una cosa muy rápida. Begoña, ¿has dicho que tiene un Instagram dedicado a artistas, a mujeres artistas? Sí, además de Sí. la web, Pues, tenemos si un me página importa en decirlo, ya que Instagram. estamos. ¿Cómo es? O sea, ¿es la cuenta de la asociación o es otra parte? Asociación La Roldana, sí. Vale, perfecto. Tal Sí, cual. ahí está el Instagram. Vale, perfecto. Guay. Y Hay por otro también lado, Facebook. simplemente Sí, daros sí. las gracias porque por la semana pasada precisamente estuve preparando apuntes del Renacimiento para Historia del Arte, que por fin podemos explicar a Sofonisba por qué entra y no porque nos dé la gana explicarla. Y Eso pues es. vuestras guías son muy útiles y un trabajo genial. Así que muchas gracias. A Muchas vosotros y gracias. vosotras. ¿Por ahí había alguna más? Creo que aquí había alguien. Sí. Nos alegramos de que os sirvan esos catálogos y todo el material, porque lleva mucho tiempo, que es un trabajo que hacemos porque queremos, porque nos gusta, porque queremos que eso pase cuanto antes, ¿no? Esa inclusión de las artistas, pero que es un trabajo para nosotras totalmente altruista, por amor al arte, literalmente. Sí. Así que nos alegramos mucho de que al menos pues, esos recursos lleguen y sirvan. Hola. Hola. Muy interesante lo que habéis comentado del artista. Y yo no sé si estáis en contacto, conocéis a Diana Larrea, Sí. la artista Claro, sí, que sí, se sí. quedó. Yo me quedé como tú, a mí me pasó lo mismo con mi profesor de Historia del Arte. Y cuando la conocí a ella, que empezó con el proyecto de Tal día como hoy, Sí. dije, he tenido que parar porque es que yo soy artista y no puedo Claro, sí. rescatar a más mujeres, que esto es infinito. Y eso, Sí, y además hizo con todas las que rescató, luego consiguió hacer en Madrid una exposición. O sea que sí, 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 yo personalmente a través de Instagram tengo mi Instagram de mujeres artistas y yo en su día lo titulé 365 días, 365 mujeres y llegó un momento que dije, no, no puedo, o sea, es que no me da la vida, sí, sí. porque es verdad que hay tantas y tantas y tantas y tantas y yo, bueno, si tenéis la oportunidad en algún momento de visitar con vuestro alumnado talleres, yo personalmente es donde más he aprendido. Y yo no trabajo en instituto, como he dicho, trabajo en la Cruz Roja, pero es verdad que también trabajo la igualdad y como además estoy formada en Historia del Arte, bueno, pues intento tratar la perspectiva de género también desde el entorno laboral, pero con la historia del arte, que también es verdad que se pueden aplicar muchos conceptos. Y a mí una de las cosas más maravillosas que me parece y como más cala al alumnado es poder visitar
talleres y estudios de artista. Y yo no sé, la gente, supongo que mucha gente de aquí, en filming, yo no sé qué está pasando, pero hay un montón de biopic de mujeres artistas, muy Sí, cada interesantes. vez más, Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Es genial porque Sí. la verdad que sí, que es una manera de llegar a ellas también. Bueno, muchas gracias por A vuestro vosotras y trabajo. vosotros. Sí. Hola, bueno, lo primero, daros las gracias, estupendo los recursos. Yo vengo de otra disciplina, que es teatro, y era simplemente comentar una curiosidad, porque yo trabajo de docente en la ESAD de Málaga, doy espacio escénico y pedagogía, y siendo una carrera donde eminentemente son mujeres, son chicas, nos pasa un poco igual con el tema de las profesiones. Casi todas están en interpretación, muy pocas en dirección y nadie en dramaturgia. Estamos intentando hacer también un trabajo para rescatar textos de autoras, porque normalmente el teatro es otro sitio donde los personajes más interesantes lo copan ellos, por ejemplo, y luego hay eso, pues muy pocas autoras y cuesta mucho trabajo rescatar los textos. El otro día estuve en un encuentro con Marta Pazo, que, bueno, no sé si la conocéis, pero ahora mismo es como en cuestión de dirección teatral, pues como el bombazo, ¿no? Y ella comentaba una cosa muy interesante, porque ella hizo Bellas Artes, es pintora, y de ahí ha pasado a la dirección teatral y a ser artista plástica, ¿no? Entonces explicaba que a ella lo que la salvó realmente es trabajar la línea del tiempo al revés. O sea, que en lugar de empezar a lo mejor trabajando solo autores, tuvo la suerte de tener un profesor que empezó a trabajar pues desde el 95 hasta el 75, Claro. donde encontró sus referentes, porque decía, claro, yo puedo admirar a Van Gogh, pero a lo mejor no tengo nada que ver con él, y tengo mucho más que ver con Abramovich, ¿no? Entonces, me parece muy interesante estos recursos de la línea del tiempo, porque muchas veces con el precisamente tiempo real no nos da tiempo de llegar a temarios más contemporáneos, y ahí es donde a lo mejor encuentran pues mucho más referentes, pues chicas que a un futuro podrían ser artistas, pero como que lo interesante está como al final. Se empieza como siempre en un orden cronológico que tiene su lógica, pero que, no sé, invito a jugar esto de ir hacia atrás y hacia adelante en la línea del tiempo, porque muchas veces lo interesante no te da tiempo ya real de llegar a darlo bien. Entonces, bueno, pues me parece muy interesante estos recursos. Doy las gracias por eso, por este juego de líneas del tiempo, de tener referentes al fin y al cabo para ellas también, ¿no? Pues nada, era eso. Pues Muchas muchas gracias. gracias. Interesante lo que comenta. Sí. Terminamos por aquí. Muchas gracias por venir. Gracias. Bueno. Pues nada. Hola. No, a vosotros.